Buenas tardes. Saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, con posgrado en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y actualmente soy doctorante en Derecho, próximo a defender tesis doctoral en la Universidad Central de Venezuela. Fui por espacio de 21 años fiscal del Ministerio Público con variadas competencias, ya felizmente jubilado desde el año pasado. Para mí es un honor compartir con ustedes a través de esta casa de estudios, Enlace Latinoamericano de Universidades, en convenio con la UNEYES, el programa de Derecho Procesal Penal en el marco de la carrera de pregrado en Derecho. Primeramente, también felicitar para el día de mañana, el Día de la Madre, a todas las madres que mañana celebran su día. Bueno, realmente todos los días es el Día de la Madre, pero el día comercial de la madre es el día de mañana y reciban mis más sinceras felicitaciones. Vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos y tiene que ver con el tema propio del derecho procesal penal. Vamos a ver hoy algunas generalidades del proceso penal. Vamos a repasar o a evaluar o a pasearnos por los principios estructurales del modelo acusatorio y los principios rectores del proceso penal. Entrando en materia, yo debo señalar primeramente que debemos considerar el derecho procesal penal como la disciplina que estudia las normas que rigen el proceso a través del cual el Estado impone las sanciones penales. Y hay unas características propias del proceso penal que han sido muy bien señaladas por un maestro venezolano en sus diversos textos del derecho procesal penal. Entiéndase, en este caso, el doctor Rodrigo Rivera Morales, un referente procesalista venezolano con amplios conocimientos en el área del proceso penal y otras áreas también procesales, entiéndase laboral, civil. Sin embargo, él en su texto fija unas características propias del derecho procesal penal. El derecho procesal penal es público. ¿Por qué el derecho procesal penal es público? Porque el derecho de penar o el derecho de sancionar es exclusivo del Estado. No puede un particular sancionar a otro particular. De allí que pertenezca el derecho procesal penal al contexto del derecho público. Y es que, ¿cómo se produce la sanción de una persona? ¿Qué organismos del Estado participan en la sanción o en la facultad sancionatoria que cumple el Estado? Aquí tenemos que hablar obligatoriamente del Poder Judicial a través de sus diversos juzgados. Y aquí en la fase en el área que nos interesa, en el contexto del proceso penal, pues tenemos los tribunales de control, los tribunales de juicio. Y a veces el tribunal de control impone pena. No necesariamente el tribunal de juicio es el único facultado por el Código Orgánico Procesal Penal para dictar condena. En el marco de un procedimiento penal ordinario o especial para el juzgamiento de delitos menos graves, en la audiencia preliminar, fácilmente cualquier sujeto que haya sido acusado por la Fiscalía podría hacer uso del procedimiento especial por admisión de los hechos y recibir la pena a través del mismo juez de control en el marco de la celebración de la audiencia
preliminar. Entonces, está bien claro que es público en razón a que es el Estado el que tiene la facultad a través de sus diversas instituciones de interactuar y de señalar la pena a imponer en el contexto del proceso. Entiéndase aquí los tribunales, el Ministerio Público, la defensa pública, en aquellos casos en que la persona investigada no tenga o la persona acusada no tenga recursos para sufragar la atención de un defensor privado, bien puede hacerlo a través de un defensor público. La instrumentalidad. Otra característica del derecho procesal penal es que es instrumental, ya que no se trata de un derecho finalista en sí mismo, sino que se trata de un instrumento del que se vale el Estado para poder aplicar el derecho penal. ¿Cómo aplicar la pena del delito de robo o cómo aplicar la pena del delito de hurto sin la existencia de un proceso penal? Entonces, el proceso garantista es necesario. Y cuando digo garantista, me refiero a que nuestra Constitución establece un conjunto de garantías necesarias para la materialización del derecho fundamental al debido proceso. Y es a través del proceso que se imponen las sanciones penales. Y el 257 constitucional lo dice. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. También tenemos otra característica propia del derecho procesal penal, que es la unidad. Regula las conductas de las personas que intervienen en el proceso penal. Aquí hablamos de imputado, acusado, procesado, condenado, el Ministerio Público, la defensa técnica, el juez. Todos esos sujetos procesales interactúan en el marco de un procedimiento penal mismo con relación al caso que se está ventilando. Es un derecho, es un proceso autónomo, es otra característica. Su autonomía desde el punto de vista científico y práctico es una rama autónoma del derecho. Es decir, no se auxilia de otras ramas del derecho, salvo cuando existen excepciones de remisión dispuestas en el Código Orgánico Procesal Penal, como bien en este caso lo fija el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, a modo de ejemplo, que nos dice lo siguiente: remisión, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles serán aplicables en materia procesal penal. Es decir, esa es la excepción a la autonomía, cuando la misma disposición procesal penal remite a otras ramas del derecho a través de su propio articulado, y aquí lo tenemos fijado en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal. Otra característica del derecho procesal penal es que el mismo es interno. Rigen la actividad encaminada a la aplicación del derecho penal sobre conductas punibles realizadas dentro del territorio nacional o espacios sobre los cuales los tribunales venezolanos pudieran tener jurisdicción. Si el delito de hurto, si el delito de robo, si el delito de homicidio o cualquier otro delito se produjo en el contexto del territorio nacional, corresponde a los tribunales penales venezolanos, en el área específicamente de la competencia que fuere, conocerlos y juzgarlos. Aquí no vamos a hablar de la extraterritorialidad, porque es un tema que más adelante en otro módulo vamos a conocer, y lo digo porque yo en mi rol de fiscal del Ministerio Público, cuando fui fiscal primero del estado Táchira, tuve un caso en el que yo
acusé con el expediente de la Fiscalía General de la Nación Colombiana. Claro está, previo el cumplimiento de unos protocolos necesarios a nivel de Cancillería, y yo pude acusar a un sujeto en Venezuela con el expediente colombiano que había cometido un delito en el territorio colombiano. Colombia nos pedía la extradición de esa persona, pero esa persona tenía la doble nacionalidad, colombo-venezolana, y el artículo 69 constitucional nuestro prohíbe la extradición de nuestros connacionales. Entonces, en fundamento del Tratado de Asistencia Mutua en materia penal, yo procedí, cumpliendo lineamientos de la Fiscalía General, a acusar con el expediente de la Fiscalía General de la Nación en razón al principio de doble incriminación, porque el delito de allá, cometido allá por ese venezolano colombiano en el territorio colombiano, también era delito en Venezuela. Y como no se podía extraditar por una prohibición constitucional, materializamos el concepto de justicia haciendo uso del Tratado de Asistencia Mutua en materia penal y logré acusarlo aquí y llevarlo a la etapa del juicio oral y público. Entonces, ahí hay algunas excepciones en cuanto al tema interno. ¿Cuáles son los fines o qué funciones tiene el derecho procesal penal? Son variadas las funciones o los fines que tiene el derecho procesal penal en el contexto de una sociedad contemporánea. Ya no se reduce la actuación al ius puniendi del Estado. Fíjense, en estos tiempos han surgido una cantidad de instituciones que permiten poner final al proceso penal de manera anticipada, atendiendo a la naturaleza del hecho criminal. Aquí tenemos los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Es decir, hay fórmulas alternativas que permiten ponerle fin a un proceso penal iniciado antes de la etapa del juicio oral o antes de la sentencia condenatoria, en las oportunidades procesales que nos da el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también la concepción constitucional del Estado democrático y social de derecho y de justicia, que permite romper con la teoría monista al extender sus fines a la protección del derecho a la libertad, protección a la víctima, al testigo, a los sujetos procesales, persigue la reinserción social del imputado o acusado y fija limitaciones al poder punitivo del Estado. Es importante que ustedes manejen esos fines o funciones del derecho procesal penal. Y el proceso penal o el derecho procesal penal actúa a través de sus órganos competentes bajo las garantías fijadas en la misma Constitución, al igual que en el bloque de constitucionalidad, entiéndase el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el conjunto de leyes que rigen la materia en el ámbito del derecho penal. El proceso penal también, o el derecho procesal también, garantiza el concepto de proceso justo y reafirma la garantía del derecho a la prueba. El debido proceso en Venezuela está constitucionalizado en el artículo 49 de nuestra Carta Fundamental. Y en ese 49, numeral primero, encontramos el derecho a la prueba como un derecho fundamental. Es decir, no puede ser condenada una persona con violación a los preceptos constitucionales y procesales fijados en la Carta Fundamental y en el Código Orgánico Procesal Penal. Es un derecho que contiene mecanismos para garantizar la presunción de inocencia y la libertad del ser humano. Es decir, se le permite a la persona poder hacer uso de mecanismos de defensa e inclusive ser juzgada en libertad siempre y cuando se trate de un proceso en el que no se haya cumplido la privación de libertad con fundamento a los dos supuestos fijados en el artículo 44, que tiene que ver con la detención en estricto estado de flagrancia o cuando un juez ha dictado la orden de aprehensión contra una persona.
Es un medio, el derecho procesal penal es un medio adecuado para velar por la tutela efectiva de los derechos contenidos en la máxima norma, en este caso la Constitución, y tiene la función, el derecho procesal penal, de investigar, identificar y sancionar las conductas que constituyan hechos punibles, evaluando las circunstancias particulares de cada caso concreto en el marco de las garantías constitucionales. Entonces, a modo de resumen, con relación al tema del proceso penal, reafirmo nuevamente el contenido del artículo 257 de nuestra Constitución, que dice que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, pero el proceso es una formalidad esencial. Entonces, muy pendientes con ese artículo 257 de la Constitución y artículo 49. Cuando yo me refiero al bloque de constitucionalidad, entiéndase los tratados, acuerdos, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, debo referir que ellos son parte extensiva de nuestra Constitución en fundamento del artículo 23 de nuestra misma Carta Constitucional. Aquí hablamos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el proceso penal, ¿qué viene siendo? El sistema utilizado para que el Estado pueda materializar el ius puniendi, cuya finalidad esencial es la averiguación de la verdad y la verificación de la justicia. Y el fin general del proceso penal, ¿cuál es? La defensa social. Defender la colectividad frente al crimen. Y el fin general inmediato es la aplicación de la ley penal en el caso concreto. Ello permite definir entonces el proceso penal como el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actuación de un tribunal, de las partes y que ordenan los actos requeridos para decidir si ha de imponerse o no una sanción. Esa es una definición muy sabia del maestro, el doctor Rodrigo Rivera Morales, y que yo he querido traer a colación el día de hoy. Tenemos unos sistemas procesales penales, tenemos el modelo inquisitivo y el modelo acusatorio. Vamos a hablar exactamente del modelo inquisitivo. El modelo inquisitivo no es el que está vigente en estos tiempos. Nosotros tenemos ahorita en Venezuela vigente en el contexto del proceso penal el modelo acusatorio. Sin embargo, el modelo inquisitivo trata de una creación del derecho canónico de la Edad Media, extendiéndose a toda la Europa continental, perviviendo hasta el siglo XVIII. Hasta ese siglo. A partir de allí empieza a coger auge el modelo acusatorio. Pero ¿qué principios pues caracterizaban el modelo inquisitivo? ¿Cuáles eran sus principales características? Primero, la función de acusar, defender y juzgar estaba en manos de un mismo órgano, no como en el modelo acusatorio, donde la labor de juzgamiento corresponde al Poder Judicial y la labor de investigación y de ejercicio de la acción penal corresponden los hechos punibles de acción pública al fiscal del ministerio. El sistema inquisitivo, el modelo inquisitivo, toleraba la denuncia anónima. Hoy día no. El modelo acusatorio lo rechaza. Y tanto así que nuestro artículo 57 de la Constitución prohíbe el anonimato en las expresiones humanas. Tercero, en el modelo inquisitivo, la mera sospecha y el rumor público permitía el inicio de una investigación
por cualquier noticia infundada. Cualquier rumor permitía el inicio de una investigación. El procedimiento inquisitivo era total y absolutamente escrito. El nuestro no, el actual, el acusatorio es oral, más allá de que la escritura resulta necesaria para el proceso. En el modelo inquisitivo se admitía la confesión como prueba para la condena del reo sin las garantías. En el caso nuestro no. En la actualidad el modelo acusatorio exige un conjunto de formalidades y reconoce la confesión en el artículo 49, numeral quinto, pero a la par de unas instituciones procesales que están fijadas en el Código Orgánico Procesal Penal y que ha de cumplirse además con las garantías en presencia del juez de control o del juez de primera instancia en funciones de control en los casos en los que el imputado quiera hacer uso de ella durante la audiencia de presentación física o en la oportunidad que él deseare hacerlo conforme el Código Orgánico, entiéndase durante la fase de investigación o incluso durante la fase intermedia a través de la audiencia preliminar e inclusive en la fase de juicio en el procedimiento abreviado, porque recordemos que cuando estamos en presencia del procedimiento abreviado se suprimen la fase de investigación y la fase intermedia. El procedimiento inquisitivo era secreto desde la denuncia hasta la condena, inclusive para el mismo imputado. El imputado era condenado sin tener acceso a las fuentes de prueba de manera con garantía, pues, de la asistencia de su defensor y la oportunidad procesal para contrariarla a la luz de un proceso justo. Y el acusado no tenía derechos frente al juez que era el inquisidor. Entonces, fijémonos cómo ese modelo inquisitivo lesionaba, quebrantaba, si se quiere, algunos derechos fijados en el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Tenemos también otros principios que tienen que ver ya con el modelo acusatorio. Fíjese, el modelo inquisitivo ya lo abordamos en todos los ámbitos. El modelo acusatorio presenta una característica especial. Una característica especial que tiene que ver con la doble funcionalidad del Estado. El artículo, o sea, el ejercicio de la tarea de juzgar, de investigar y juzgar, no recaen sobre una misma institución. Allí se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Y ello está perfectamente fijado en nuestra Carta Constitucional, recordando que la tarea de investigar y de acusar corresponde a la Fiscalía en fundamento del artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución, y la tarea de juzgamiento corresponde al Poder Judicial en fundamento del artículo 49.4 de la Carta Constitucional, que señala lo siguiente. Voy a darle lectura a ese artículo a modo de que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera. 49, numeral 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Entonces, fíjese cómo aquí se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. La tarea de investigar en el modelo acusatorio corresponde a la Fiscalía cuando hablamos de los hechos punibles de acción pública. Y la tarea de juzgamiento corresponde al Poder Judicial. Investiga la Fiscalía, instruye la Fiscalía, intenta el acto conclusivo o la acusación en la Fiscalía y el acto de juzgamiento corresponde al Poder Judicial. Son dos poderes distintos. La Fiscalía es parte integrante del Poder Ciudadano, mientras que el tribunal es parte o pertenece al Poder Judicial. Es importante que tengamos muy en cuenta ello. Segundo,
Otro de los principios del modelo acusatorio es que del resultado de la instrucción depende que exista acusación y juicio, pero el juez tiene que resolver sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, evaluando las pruebas a través del método que ofrece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que es el método de la sana crítica, fundamentado en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. En el modelo acusatorio, el juicio oral y público es como lo dice allí mismo, público y confrontativo. Esa publicidad y esa oralidad la encontramos nosotros ¿dónde? En la misma Carta Constitucional, cuando revisamos el artículo 257. Y se rige a través de la inmediación y del contradictorio, el principio de contradicción. La sentencia depende de la apreciación que haga el juez de manera libre durante la práctica del debate cumplido a la luz de los principios que rigen el modelo acusatorio. Entiéndase aquí la publicidad, la oralidad, la contradicción, la inmediación, la publicidad. Entonces, fijémonos bien cómo el modelo acusatorio es un modelo formalista, garantista, importante para satisfacer o para garantizar en el marco de un proceso las garantías del justiciable. Según el modelo francés, la sentencia se da mediante la cooperación entre magistrados y jurados, lo cual no aplica para todos los países. Venezuela tuvo al inicio del modelo acusatorio, cuando entró en vigencia el primer código orgánico, tuvo el tribunal de jurados y el tribunal de escabinos. Sin embargo, no funcionaron idóneamente y fueron eliminados del acto formal de juzgamiento como medio o como modo de juzgar, especialmente para delitos de altísima penalidad y de alta incidencia social. Tenemos también aquí que continuar con el sistema acusatorio garantista. Fíjense, nosotros, desde el punto de vista general, podemos referir obligatoriamente que hay unos principios determinantes del sistema acusatorio garantista. Primero, la legalidad del juez. No puede juzgar un juez que no ha sido designado por el Estado. Es decir, es necesaria la creación legal o la designación legal por parte del organismo competente del juez. Segundo, debe ser imparcial. El juez debe administrar justicia con imparcialidad, con base a lo legado y probado. No puede haber juicio sin acusación y debe haber separación de funciones entre la investigación, acusación, defensa y juzgamiento. La tarea de investigar y acusar de la fiscalía, la tarea de juzgar del tribunal y la tarea de defender es propia, bien sea del defensor público, de la defensa pública o del defensor privado que tenga esa persona que ha sido imputada o acusada. Debe haber contradicción, debe existir la oportunidad igual para ambos de poder defenderse en el desarrollo de un debate, de atacar las pruebas del contrario, de interrogar y contrainterrogar testigos. Debe haber igualdad de las partes, igualdad de oportunidades frente a la ley en el trato, respeto a la dignidad humana del imputado, libertad como regla durante el proceso, es decir, que la excepción sea la privación judicial preventiva de libertad y la regla la libertad. La defensa es obligatoria, no puede presentarse una audiencia o celebrarse una audiencia sin la presencia del abogado defensor, bien sea en cualquier tipo de audiencia durante la fase preparatoria, intermedia o de juicio. Seguimos avanzando. Entonces, ya entrando en materia de los principios estructurales del modelo acusatorio, luego de habernos paseado por las características y algunas finalidades propias del proceso penal,
debo entrar a considerar que el modelo acusatorio tiene tres principios estructurales. Y esos tres principios estructurales no pueden confundirse con los principios rectores. Muchachos, compañeros de aula, tengan muy presente ello. Uno de los aspectos esenciales del principio acusatorio, lo dije hace rato, es la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado, sino que exista separación de funciones en esos ámbitos. Como dije antes, la Fiscalía investiga, instruye, acusa, el Poder Judicial juzga, evalúa el contenido de la acusación. Artículos 285, numerales 3 y 4 de la Constitución y artículo 49, numeral 4 de la Constitución. Tenemos también el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación. Aquí tenemos que referirnos exactamente al artículo 21 de la Constitución. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 21 de la Constitución en su numeral segundo? La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Que así como el fiscal tiene la oportunidad de presentar su acusación, también la defensa tenga la oportunidad de hacer sus alegatos de apertura y rebatir el señalamiento que a través de la acusación hace el fiscal. Así como el fiscal tiene la oportunidad de promover pruebas y practicarlas en el juicio, también tenga el abogado defensor la misma oportunidad de hacerlo en favor de su defendido. También tenemos el principio del juez integral. Este principio tiene que ver con el compromiso de cualquier autoridad pública ante el deber imperante del cumplimiento y desempeño de su labor. Los jueces no están exentos de esa exigencia ética en el desempeño de sus tareas con apego a la constitucionalidad y a la legalidad. Entonces, aquí debo hablar exactamente cuando hablamos del juez integral como principio. Primero, que el juez que va a administrar justicia debe ser un juez legalmente designado por el Estado. Segundo, debe ser un juez que debe tener una conducta intachable y administrar justicia con imparcialidad. Es decir, no puede inclinarse con un favoritismo ciego o amañado en favor de una parte en detrimento de la otra. Él debe resolver con lo alegado y probado en el desarrollo del debate de juicio oral y público. Nosotros encontramos el fundamento del principio del juez integral en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen respectivamente la modalidad de concurso para ingresar a la carrera judicial, así como la imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, prohibiéndosele al juez el activismo político partidista, el activismo gremial, sindical o de otra índole que le vaya a perturbar las máximas de experiencias fijadas o exigidas como un instrumento esencial o requisito esencial en el ámbito del método de la sana crítica, que es la forma que tiene a través del Código Orgánico Procesal Penal institucionalizado el proceso en el ámbito de la valoración de la prueba. Nosotros ubicamos este principio del juez integral también en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige al juez la imparcialidad en su labor, y también en el artículo 107 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, que dispone el deber del juez en velar por la regularidad del proceso penal en procura del ejercicio correcto de las facultades procesales, de la buena fe, del derecho a la defensa y no limitar las facultades de las partes.
Teniendo muy presente eso, nosotros tenemos que recordar o recopilar aquí de manera resumida los tres principios estructurales. El principio acusatorio, pendiente con esos tres principios estructurales. Recordemos que tenemos una evaluación el 21 de mayo. Y es importante que no se me vayan a confundir los principios estructurales con los principios rectores. Los principios estructurales son el principio acusatorio, el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación y el principio del juez integral, que han sido debidamente explicados. Ahora entramos a observar los principios rectores del proceso penal, que son distintos a los principios estructurales del modelo acusatorio. Repito, tengan mucho cuidado con ese tema y no se me vayan a confundir. El principio de oralidad. La oralidad constituye una garantía de justicia. Constituye una verdadera garantía de justicia. Y nosotros tenemos fijada la oralidad en la Constitución. Y eso lo encontramos ¿dónde? En el artículo 257, que nos señala que se adoptará un procedimiento breve, oral y público. Artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, que fija literalmente el principio de oralidad. El juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme las disposiciones enunciadas en este código. Más allá de que la etapa de juicio es la tercera fase del proceso penal ordinario o especial de delitos menos graves o especial del juzgamiento de los delitos de género, la oralidad en sí es un principio que cobra vigencia en todas las etapas del proceso, no solamente en la fase de juicio. Cuando yo como fiscal me presento en la audiencia de presentación de detenido por flagrancia y hago mi exposición y la imputación, lo hago de manera oral. El defensor también lo hace de manera oral. Entonces, no necesariamente la oralidad se ciñe exactamente a la fase de juicio. Sin embargo, hace énfasis el artículo 14, toda vez que precisamente la etapa de juicio es la fase más garantista del proceso, en la que se permite descubrir todas las pruebas a fin de poder contrariarla una parte contra la otra. Tenemos también la oralidad como principio, también dispuesta en el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, ya con énfasis exactamente en la fase de juicio oral. Dice: la audiencia pública se desarrollará en forma oral tanto en cuanto a los alegatos y argumentaciones de las partes como las declaraciones que rinda el acusado o acusada, al igual que la recepción de las pruebas y en general todo tipo de intervención de quienes participen en el desarrollo del debate. Si se va a incorporar una prueba documental, esa prueba documental debe incorporarse en el desarrollo del juicio a través de la voz, a través de la oralidad. Tenemos el principio de contradicción. El principio de contradicción nosotros lo encontramos también en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Se trata de un derecho subjetivo público que tiene exactamente su contenido propio e inexcusable y que ha sido reconocido a todo acusado por diversas normas internacionales con el fin de garantizársele que un proceso penal justo. Es la oportunidad, es la materialización del derecho de contrariar la prueba que le señala, que le incrimina. ¿Cómo lo hace? A través del trabajo que hace su abogado defensor, promoviendo pruebas que permitan derribar lo señalado por el fiscal a través de su medio de prueba. Materializar el interrogatorio o contrainterrogatorio de los testigos en el desarrollo del juicio y cualquier otro modo que pueda ofrecerle el mismo código a la luz del mismo proceso en diversas etapas del proceso penal, inclusive en la fase preparatoria. Yo tengo la oportunidad, tengo herramientas para oponerme a la persecución penal. Tengo las excepciones del 28 del código, tengo las nulidades
absolutas y relativas, desde el 174, 175 al 180, al 179, 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Tengo la vía del amparo, es decir, yo tengo en ese trajinar del proceso un conjunto de herramientas para oponerme a la persecución penal, pero ya dentro del mismo juicio, el tema del contradictorio tiene que ver con la oportunidad que tengo de rebatir, de atacar las pruebas que está practicando la parte contraria a través de las pruebas que yo mismo pueda ofrecer y practicar en el desarrollo del juicio oral y público. Es decir, la parte contra quien se promueva una prueba tiene el derecho de accesar a ella y conocer su origen, su contenido y aporte de los inicios del proceso hasta el final a fin de poder rebatir. Ese principio de contradicción nosotros lo encontramos en el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos, exactamente en el artículo, aquí lo tenemos, en el artículo 17, si mal no recuerdo exactamente, del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a darle lectura, por favor. Es importante que ustedes en la casa tengan allí a la mano el código para ir en armonía con el tema y con el material jurídico que examinemos en la clase. Artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal. Un momentico, por favor. Aquí. 18. El proceso tendrá carácter contradictorio. Artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero además, el derecho de accesar a la prueba, que tiene que ver con el mismo ejercicio de la contradicción, porque para yo poder contrariar, debo conocer lo que se ha ofertado en mi contra. Y allí tenemos que estacionarnos un minutico en el artículo 49 de la Constitución, que dice que la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y el proceso, y que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios necesarios o adecuados para ejercer su defensa. Fíjense cómo es importante tener muy presente este aspecto. Nuestra Constitución permite el acceso a la prueba. La Constitución del año 1961 no lo permitía, o sea, no lo señalaba de manera clara. Esta Constitución del año 1999 sí lo fija. Y precisamente para yo poder ejercer el principio de contradicción, debo conocer las pruebas desde su tratamiento como fuente y medio para poder saber cuáles son y de qué manera puedo yo contrariarlas a través de una estrategia que pueda manejar, en este caso, el abogado defensor. Entonces, es importante también tener ello presente. Tenemos también el principio de inmediación. Este principio de inmediación es el mecanismo o la herramienta que impone y aconseja que al juzgador mantenga el mayor contacto visual en aras de apreciar la práctica probatoria en el desarrollo del juicio. Es decir, cuando se evacúan las pruebas en el desarrollo del juicio, que el juez pueda observar los gestos, las reacciones fisiológicas y fisonómicas del órgano de prueba humano al momento de rendir la declaración. Percibir los gestos del testigo ante el interrogatorio de las partes, inclusive de él mismo, porque el juez de juicio está facultado para formular interrogantes al órgano de prueba humano en el desarrollo del juicio. Sin embargo, este principio recoge tres aspectos: la inmediación alegatoria, la inmediación probatoria y la inmediación decisoria. La inmediación alegatoria comprende la formulación de los alegatos y solicitudes que realizan las partes de manera directa ante el juez en cualquier etapa del proceso. La inmediación probatoria implica la exhibición y práctica de la prueba ante el juez. Aquí ya nos ubicamos en el juicio. Entonces, la inmediación alegatoria, las partes, ubicándonos en el contexto del juicio, hacen sus alegatos en presencia del juez. La inmediación probatoria se da cuando las pruebas son practicadas, materializadas, descubiertas en el desarrollo del juicio,
¿En presencia de quién? Del juez. Y la inmediación decisoria es la que materializa el juez a través de sus propias decisiones judiciales, cuando dicta la correspondiente sentencia, sea absolutoria o condenatoria con base a lo alegado y probado en el desarrollo del debate. El principio de inmediación nosotros lo encontramos en el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 16 y 315, y es importante que los tengan muy presentes. Y tenemos también el principio de publicidad. Es un principio rector del proceso penal. El fundamento está en el artículo 16 y en el artículo 16 y en el artículo 316, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, pero más allá de la disposición prevista en el Código, también lo ubicamos en el artículo 257 constitucional. El debate siempre va a ser público en el desarrollo del juicio. Este principio de publicidad en Venezuela solo tiene vigencia en la etapa de juicio. Recordemos que el proceso penal nuestro ordinario tiene cuatro etapas: fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. La publicidad solo se cumple en la etapa de juicio, a diferencia de los modelos que tienen Colombia y Ecuador, donde la publicidad tiene vigencia desde la audiencia de captura del sujeto hasta la finalización del juicio. En el caso venezolano no, la publicidad está restringida solo para la fase de juicio, se habilita para la fase de juicio. Sin embargo, esa publicidad tiene algunas restricciones cuando se producen algunos o surgen algunos de los supuestos de procedencia fijados en el 316 del Código Orgánico Procesal Penal, bien sea un tema de una declaración de un niño o niña o adolescente, un delito de pudor, un secreto de Estado, la protección de una marca comercial. Es decir, se va a debatir sobre esos temas en el desarrollo del juicio. El juez está obligado a limitar la publicidad hasta tanto se cumpla ese tema allí, y luego de superado eso, habilita nuevamente la apertura del debate oral y público a los efectos de que el que quiera entrar a observar el juicio lo pueda hacer. Y también tenemos el otro principio, el último principio, que es el principio de concentración y continuidad. ¿Cuál es la finalidad del principio de concentración y continuidad? Asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta en aras de facilitar una eficaz valoración de la prueba. Aquí hay que analizar lo siguiente. Nosotros tenemos este principio dispuesto en dos artículos del Código Orgánico Procesal Penal. En el artículo 17 y en el artículo 318. El artículo 317 nos fija lo siguiente: iniciado el debate, este debe concurrir o concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posible. Y el artículo 318 reafirma ese principio al señalar que el tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión, y se podrá suspender por un plazo máximo de 15 días computados continuamente, solo en los casos que allí se van a señalar. Artículo 318. Es decir, ¿qué nos está indicando esto? Que no se puede suspender un juicio entre audiencias. Por ejemplo, se inició hoy, no puede superar la continuación luego de 15 días computados continuamente. De producirse ello, se pierde el juicio y hay que volverlo a iniciar. Y con ello se busca precisamente asegurar la memoria del juez, la percepción en la práctica probatoria. Recordemos que los jueces no aperturan un solo juicio. Hay jueces que tienen 15 o 20 juicios aperturados y el tiempo puede constituirse en una
herramienta negativa o en un insumo negativo que pudiera lesionar su memoria a los efectos de luego poder valorar el tema de las pruebas practicadas. Máxime cuando nuestro modelo acá, más allá del código señalar la posibilidad, los juicios del punto de vista tecnológico no son grabados, a diferencia de Colombia y Ecuador, donde sí se graban las audiencias de manera continua y se guardan los respaldos de esos debates, de esas audiencias cumplidas. Hemos llegado por el día de hoy al final de la cátedra. Nos hemos paseado por las características del modelo acusatorio, nos hemos paseado por las características, por los fines del proceso penal, hemos visto también la conceptualización del proceso penal y del derecho procesal penal, los principios estructurales del modelo acusatorio, los principios rectores del proceso penal, y eso es parte del contenido que va a ir para la evaluación el día 21 de mayo. Si tienen alguna intervención que hacer, por favor, abro la posibilidad de que participen a los fines de poder aclararles cualquier duda que quieran, que tengan o cualquier interrogante que quieran formular. Podemos abrir micrófono si quieren. Vamos a abrir micrófono. ¿Ok? A través del micrófono, por favor. Si tienen alguna a su orden. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. A la orden, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ana Blanco. Tengo algunas inquietudes respecto a la primera evaluación. Perfecto. Ya le agradecí a usted en mensajes pasados sobre el compendio bien interesante de material que usted nos proporcionó a través de la plataforma. Sí, le decía que es un material muy completo, le hemos revisado. Mi inquietud es en función a cómo se va a desarrollar la evaluación. Nosotros acostumbramos pues a los cuestionarios virtuales o también a la descripción analítica de algunos... ¿Aló? Se paralizó. Bueno, mire, con respecto a la evaluación, todavía tenemos otra clase pendiente para el próximo fin de semana. No es necesario tratar ese tema todavía. La evaluación va a ser sobre los puntos fijados en el material que tienen que ver con el módulo 1. Sí, señor. Y con lo que yo estoy dando en las clases, en las videoclases como la de hoy y la del próximo fin de semana. Nos queda un segundo encuentro de la unidad 1. Este es el primer encuentro del módulo 1. El próximo viernes, la próxima semana, no puedo dar la clase el sábado, será el viernes. Tengo un compromiso social, familiar, que me impide poder estar en la clase del sábado. Sin embargo, va a ser anunciado con tiempo, pero no se mortifiquen con la evaluación. Si ustedes estudian, observan la videoclase y repasan cada punto temático con lo fijado en el Código Orgánico Procesal Penal, no van a tener inconveniente con la evaluación. Es una evaluación sencilla, no es una evaluación compleja ni jalada de los cabellos. Lo que sí les quiero pedir es que estudiemos. Estudiemos. Sí, señor. Porque yo quiero que aprendamos derecho procesal penal. Yo quiero que hagamos el sacrificio de estudiar. Conmigo no vamos a tener en esta cátedra ni mapas conceptuales, ni vamos a tener esquemas, ni gráficos, ni ensayos. Las 4 unidades van a ser evaluadas. Y es importante que ustedes tengan bien claro ese tema. ¿Ok? No se preocupen por la evaluación. Otra cosita que quería, no sé si la podemos profundizar un poquito porque me causó pues inquietud porque la desconocía.
el tema de la extradición con respecto a los connacionales, por lo menos nosotros en la zona de frontera que vemos esas realidades. Yo particularmente la desconocía. Sí, fíjese una cosa, en Venezuela, nuestro artículo 69 constitucional prohíbe la extradición de los connacionales. Si un venezolano comete un delito en otro país, ese venezolano no puede ser extraditado más allá de la alerta roja o azul que pueda tener en ese país. ¿Por qué? Porque lo prohíbe el 69 constitucional. ¿Qué debe hacerse? Hacerse uso del Tratado de Asistencia Mutua en materia penal con el país donde se ha cometido el delito para que sea enviado por vía de Cancillería al expediente penal y esa persona detenida en nuestro país ser juzgada en territorio nacional con el expediente del país donde cometió el delito, siempre y cuando se cumpla el principio de doble incriminación, es decir, que el delito cometido allá también se esté previsto como delito en nuestro país. Bueno, estamos culminando ya la clase de hoy, nos quedan escasamente 2 minutos. Quiero agradecerles a todos la participación, quiero desearles, darles mi felicitación a todos, a todas las madres el día de mañana, ¿verdad? Anticipadamente, quiero felicitar a todas las madres en su día, el día de mañana. Ustedes son baluartes, pues, de la vida en este mundo y quiero darles mi más sincera felicitación. Bueno, me despido de ustedes, altamente agradecido. Mantengámonos activos en el aula virtual y seguiremos interactuando esta semana a través de la participación que ustedes quieran realizar en los comentarios que permite nuestro sistema o nuestra aula virtual. Que tengan todos una feliz tarde y Dios los bendiga.